nuestra entrevista nos vamos hasta donde nace el sol, a Japón, con nuestro compañero periodista, pues Juan Ignacio García. Luego les contaremos por qué, pero antes les vamos a dar la bienvenida a Testigos Hoy. ¡Qué alegría! Igualmente, estoy muy contento de estar con vosotros. Bueno, para ponernos un poco en situación, Juan Ignacio, diremos que bueno, de estas tierras llega una expedición, ¿no?, allá por el siglo XVII, pues con los napones y con un franciscano precisamente. Efectivamente. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre, porque yo no sé qué tiene que ver todo esto contigo. Pues tiene que ver que hay una huella japonesa muy importante en una comarca sevillana como es el Aljarafe, desde Coria hasta Espartinas, que en el monasterio de Loreto, en Espartinas, hay reliquias de mártires que perecieron por mor de la evangelización española en el sur de Japón, y que, bueno, pues que todo lo que allí ocurrió acerca de la extensión de la fe cristiana en el sudeste asiático tuvo que ver con misioneros españoles, como el caso de Luis Sotelo. Hombre, el tema tienes un jundia, pero ¿qué tiene que ver contigo y por qué te metes en esta aventura de marcharte hasta allí y de primera mano conocer qué está pasando allí y aquí? Bueno, pues porque por un lado me llama la atención el hecho de que existiera una huella japonesa en Coria, y después descubro que también muy importante a nivel histórico en Espartinas, y es por esto, porque esta embajada que viene en el siglo XVII se queda en Espartinas, se queda en el monasterio de Loreto, porque la persona que lo trae es franciscano y tiene allí pues su familia. Es una familia adinerada y tiene casa en Espartinas. Entonces la embajada de Hasekura Tsunenaga se queda en el monasterio de Loreto. Entonces yo he estado viviendo en Espartinas, me enteré de la historia y me llamó la atención y me dediqué a investigar. Y entonces encontré que había una relación muy importante. Entonces pues hice un reportaje para el programa compañero de la parrilla de los reporteros, aprovechando la Japan Week, la semana japonesa del año pasado, aquí en Sevilla, y los japoneses vieron el reportaje y nos ofrecieron hacer un reportaje de la otra cara, es decir, la huella cristiana en Japón. In situ. Sí. Y que has conocido bastante bien, has estado en lugares increíbles, Sí, la verdad con que sí. Personas, bueno, que de primerísima mano te han contado, pues desde universidades, museos, catedrales. ¿Qué vamos a ver en este reportaje que tendremos nosotros en Testigos Hoy? Porque es que no sabemos por dónde empezar. Bueno, hay muchísima información, toda interesante, porque allí hay muchos sitios interesantes. Uno va a Japón y piensa pues que te va a encontrar pues el cementerio donde está enterrado el franciscano, que por cierto murió allí a la vuelta en 1624, o las iglesias más importantes, pero la historia principal, que es la consecuencia principal a nivel histórico de todo esto, es que en Japón se da una circunstancia que no se ha dado en ninguna otra parte del mundo, que es que gracias a la semilla que plantaron los misioneros españoles, como es el caso del franciscano Luis Sotelo y otros jesuitas que llegaron antes que él, pues que hay tanto cristiano allí que termina siendo los jefes de allí, los señores feudales, los shogunes, en este caso, pues piensan que puede ser una amenaza para ellos, y entonces empieza a haber una prohibición del cristianismo, empieza a haber torturas y persecuciones y martirios, y al final se termina prohibiendo el cristianismo. Y a pesar de la prohibición hay un montón de familias que siguen profesando el cristianismo en secreto. Y entonces es una circunstancia que la verdad es que en sí mismo tiene una historia, es la historia de los cristianos ocultos. Y esos cristianos ocultos te han llevado a ti a seguir investigando y estudiando el tema, y que lo veremos a continuación. ¿Qué te ha llamado realmente la atención? ¿Qué es lo que te ha podido sorprender? Pues de lo que te han contado, de lo que has visto, de lo que has vivido, de lo que has palpado en aquella tierra, ¿no? Pues es algo muy curioso, porque es como si fuera una mezcla perfecta entre Oriente y Occidente, ¿no? En Occidente hemos aportado, ¿no?, pues las creencias y la intensidad con la que nosotros vivimos la fe cristiana, y ellos han aportado
una lealtad inquebrantable. Es decir, ellos valoran muchísimo la fe de las personas, incluso de las religiones que no son las suyas, y valoran el que la gente sea fiel a unas creencias, y además lo demuestran con su propia experiencia, porque ellos nacen en una familia cristiana y mantienen la fe en el cristianismo durante siglos, a pesar de que estaba prohibido con la pena de muerte. Y curiosamente continúan hoy con esas tradiciones de que, como se ocultaban en aquellos momentos, aún hoy siguen manteniendo, quizás un poco oculta, ¿no?, esa fe. Bueno, en este caso hay dos circunstancias curiosas. Una, el que en el sur de Japón hay muchos cristianos, igual en el norte hay menos, un 1%, pues en el sur hay un 5, un 6, un 8% según los sitios. Evidentemente Nagasaki es el área, en la prefectura, donde más iglesias hay, sobre todo en los sitios donde era más difícil acceder, por ejemplo en las islas de Goto, ¿no? Ahí era difícil acceder, entonces pues ahí hay muchas iglesias donde se ocultaban los cristianos. Pero también el hecho de que ellos aprenden una manera de sentir el cristianismo que después pervive en el tiempo, a pesar de que ya se levanta la prohibición. Es decir, hemos conocido a gente que seguían profesando el cristianismo en sus casas como cristianos ocultos, a pesar de que ya no hacía falta que lo fueran. Es decir, se han llevado tantos años, durante 7, 8 generaciones, las familias profesando el cristianismo en su casa, que yo ahora, esas familias, las más chapadas a la antigua, pues no entendían que tuvieran que ir a la iglesia a celebrar los rituales cristianos, porque decían, yo lo he celebrado toda la vida en mi casa, ¿para qué tengo que ir a una iglesia a celebrarlo? Es decir, que ha habido una circunstancia muy curiosa, pero que no deja de ser en la misma línea de la increíble lealtad con la que ellos viven el tema de la creencia. Bueno, todo no lo podemos contar, pero sorprende, por ejemplo, pues esos mártires, como para ellos siguen siendo importantes, como también, por ejemplo, la figura de San Francisco Javier, que te has dado con ella allí, muchas cosas. ¿Por qué no nos podemos perder este reportaje? Hombre, porque hemos estado en todos los sitios fundamentales de esta historia. Primero, que es una historia para una sociedad como la andaluza, que es mayormente creyente, es una historia que es posible que mucha gente no conozca, ¿no? Pero también hemos estado en los sitios fundamentales. Hemos estado en la iglesia que está erigida en recuerdo y en memoria de San Francisco Javier. Hemos estado en la iglesia de la Catedral de Oura, que es el símbolo del primer cristianismo y también de la aparición de los cristianos ocultos ya a finales del siglo XIX, y después hemos estado en algunas iglesias de las más antiguas, tanto las iglesias de madera como las primeras iglesias de piedra, que erigen los cristianos ocultos. Bueno, pues como invitamos a que vean este reportaje. Hombre, yo les diría que es una historia que les va a encantar, porque es algo que no conocemos y que tiene muchísimo valor histórico y cultural. Pues gracias, compañero, por traernoslo a Testigos hoy. Lo vamos a disfrutar. Ha sido un placer.